Ya estamos de vuelta para conversar con Gabriela Gutiérrez de los Santos, las audiencias con el tema prejudicial para los casos de judicialización, entiendo, ¿no? Así es, José Luis. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a bordo. Es un gusto estar contigo y también con el auditorio que nos acompaña amablemente. Sí, efectivamente, José Luis, fíjate que el viernes pasado se llevó a cabo el primer simposio de conciliación laboral dentro del marco del aniversario de justamente la entrada en vigor de la implementación de la tercera fase o la tercera etapa de la reforma laboral o de la nueva justicia laboral. Yucatán entró como que en tercer lugar y pues en octubre, en este mes, estamos conmemorando este aniversario. La verdad es que fue un evento importante, la verdad es que coincidieron varias personalidades del ámbito estatal, de la mediación, impartidores de justicia, se abordaron 4 pláticas o 4 temas importantes, pero aquí lo que hay que destacar, José Luis, es la voluntad de las partes que tiene que existir para conciliar y para arreglar un conflicto individual de trabajo. Estamos hablando de la esfera estatal y pues bueno, pasarles estos tips para aquellas personas, de preferencia pues obviamente los pequeños y medianos empresarios que no cuentan con un jurídico, que no cuentan con un corporativo propio y que a la hora que les llegue el citatorio pues casi no saben a qué santo encomendarse, ¿verdad? Muchas veces van solos, muchas veces van sin asesoría y pues realmente van a indefensos, ¿no? Y no porque indefensos en el sentido de que los vayan a atacar, ¿no? Una situación de esta naturaleza, pero es el término que se utiliza comúnmente y es importante que sepan cuáles son los requisitos. En primer lugar, hay que exhibir una serie de documentación, como es la cédula de identificación fiscal de la empresa, en el dado caso que sea persona moral o persona física. También es importante que en el caso de tratarse de persona moral, lleven los documentos notariales de la constitución de la persona moral y también en el dado caso de que actúe como apoderado o representante legal, el documento notarial en donde consten las facultades de justamente representar a la sociedad. ¿Por qué hago hincapié en esto, José Luis? Porque luego cuando se constituye una persona moral, una sociedad mercantil, no solamente es el acta de constitución, es decir, donde nace a la vida jurídica esta persona moral, sino después se dará una serie de asambleas en donde se van rotando los diferentes cargos, se van tomando diversos acuerdos de acuerdo a los accionistas, a los intereses de las mismas y se van modificando ciertas cuestiones. Entonces es importante que si hay alguna modificación en cuanto a quién es el presidente del Consejo de Administración, por ejemplo, o quién tiene las facultades para otorgar un poder o para delegar, ¿no? ¿Quién lo va a representar? Que también cuenten con ese documento. Tiene que, en el dado caso de que acudan con un apoderado o que envíen a un apoderado, tendrá que ser con la carta poder firmada ante 2 testigos y el requisito es que quien firme y quien otorgue el poder efectivamente tenga las facultades para hacerlo. Independientemente de que se cuente con estos documentos, hay que sacarle copia a todos y cada uno de los documentos, incluido las identificaciones de los testigos y de quien otorga el poder. Y no solamente es en papel, sino además escanear todos los documentos y llevarlos en un USB para que la autoridad laboral pueda, como se dice, cargar este documento dentro de la plataforma y quede constancia de que la empresa atendió el citatorio y que acudió a la cita de conciliación. Ahora bien, dentro de la cita de conciliación, ahí no se pone en tela de juicio si fue despedido, si no fue despedido, si renunció o no renunció, sino lo que trata el conciliador, que además hay que decirlo, son abogados muy jóvenes, que además tienen una actitud totalmente imparcial y realmente no entran en el fondo del asunto, hacen una explicación muy detallada a ambas partes, tomando en cuenta pues bueno que no todos son abogados, ¿no? Y tratan de sensibilizar a las partes a llegar a efectivamente a un arreglo conciliatorio. Él realiza una cuantificación de las prestaciones que le corresponderían a la persona trabajadora de acuerdo al salario y a la antigüedad básicamente. Entonces sí es muy importante que quien acuda a las citas de conciliación además esté facultado para llegar a un convenio con la persona trabajadora y que en ese momento se firme el convenio para el pago de las prestaciones. Es importante que tengan conocimiento que el pago que se acepta o la manera en la que se acepta el pago es en efectivo o en cheque certificado, no aceptan transferencia bancaria ni tampoco los cheques abono en cuenta. Entonces creo que es importante que todos estos detalles los tengan muy a la mano, José Luis, ubiquen perfectamente bien dónde se encuentra el SECOLEI ahorita con las plataformas y
la herramienta tecnológica que tenemos a la mano, no se confíen porque el tránsito en el periférico siempre está cargado. La verdad es que me han tocado citas de 8 de la mañana, de 11 de la mañana, de 1 de la tarde, y por más anticipación que yo salga, siempre en el periférico pues hay alguna situación de tránsito importante. Tómense unos 40 minutos más o menos para que puedan llegar. Está donde ubican el penal en la colonia San José Tecó, pues bueno, dentro de las instalaciones muy bonitas además, faraónicas diría yo, donde se encuentra el Consejo de la Judicatura y donde se encuentra el Centro de Oralidad y los nuevos tribunales laborales. En fin, ahí está el edificio pues realmente muy bien acondicionado, muy cómodo, pero sí un poco lejos, ¿no? Un poco lejos, y a veces a lo mejor el acceso no es tan fácil para llegar a las instalaciones. Entonces tómense su tiempo, acudan, lleven la documentación y sobre todo, muy importante, dentro de la cuantificación, independientemente de las partes proporcionales de las prestaciones que le toca a los trabajadores, las conocidas como son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, contemplar la parte proporcional de la prima de antigüedad. ¿Por qué? Porque este es un factor importante y clave incluso muchas veces para el pago y para que el arreglo también sea exitoso. Al final del día hay que recordarles que los tribunales laborales han determinado que el pago de la prima de antigüedad en su parte proporcional procede independientemente que la persona trabajadora tenga o no los 15 años de servicio, y es pagadero en su parte proporcional. Entonces, adelantándose a cualquier conflicto, contémplenlo dentro de esta negociación. Al fin y al cabo, pues son derechos devengados por los trabajadores. Gracias. ¿Puntos de contacto, Gabriela Gutiérrez de los Santos? Sí, estamos en el celular 9991-301624, y también estamos en Instagram y Facebook como GG Consultores Laborales, y en la X estoy como GG de los Santos. Muchas gracias. Hasta el martes.